¿Quién era Miguel de Cervantes Saavedra? Porque se le considera el padre de la novela moderna. Porque se le conoce como el Manco de Lepanto. Su infancia, sus inicios en las letras, sus andanzas por España e Italia, sus peripecias como soldado, sus detractores, sus mujeres, el teatro de la época, su paso por los corrales de comedias, sus años de cautiverio en Argel, sus intentos de fuga, las causas que lo llevaron a prisión en Sevilla, sus anhelos por venir a la Nueva España. Eso y más podrás descubrir en la serie semanal de podcast del Museo Iconográfico del Quijote y el Centro de Estudios Cervantinos. Lo que no sabías sobre Cervantes y... Probablemente, cuando escuchas el nombre de Miguel de Cervantes, piensas en el Siglo de Oro. O al revés, cuando piensas en el Siglo de Oro español, viene a tu mente Cervantes. Pero, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué este periodo se conoce así? ¿Qué factores influyeron para eso? ¿Y sabías que el Siglo de Oro no duró un siglo? Acompáñame a descubrirlo en esta entrega de Lo que no sabías sobre Cervantes y el Siglo de Oro. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Así comienza Don Quijote uno de sus discursos más célebres. Palabras que resultaron proféticas, pues anuncian ya el nombre que a la distancia los estudiosos de la historia dieron a los tiempos de Don Quijote, de Cervantes y de tantas otras figuras representativas de este periodo, llamado de oro, por ser particularmente esplendoroso para las artes en España. Por principio, hay que notar una pequeña discordancia. La duración del denominado Siglo de Oro español no son 100 años, pues su inicio se establece en 1492, mientras que la fecha de término se ha ubicado en 1681, año de la muerte del escritor Pedro Calderón de la Barca. Así, antes que un siglo, en sentido estricto se trata más bien de un periodo de 189 años. Su inicio, en 1492, es muy significativo, pues es el año en que Colón llega a América y se publica la Gramática Castellana de Antonio de Nebrija, por lo que resume 3 aspectos importantes de la España de esos tiempos, que entra triunfante al siglo XVI. Primero, su expansión cultural. Segundo, su poderío militar. Y tercero, la consolidación de una cultura propia alrededor de la lengua española. Recordemos que en ese entonces el territorio español contaba con una población de orígenes muy diversos. 3 religiones principales convivían en él, no siempre de manera pacífica: el Islam, el judaísmo y el cristianismo, de tal modo que se mezclaban entre sí las distintas lenguas, costumbres y formas de ver el mundo. Pero el éxito del viaje de Colón, financiado por los reyes católicos, y la publicación de la Gramática de Nebrija son 2 importantes sucesos que en los años venideros cimentarían el predominio en Europa del Imperio Español, al que sus dirigentes se esforzaron por volver exclusivamente católico e hispanohablante, desdeñando sus otras herencias culturales. Gracias a la colonización de la Nueva España, las riquezas comenzaron a llegar en grandes cantidades a las arcas del reino, que más mal que bien invirtió esos recursos en enriquecer a las cortes, hacer florecer unas pocas ciudades principales y, sobre todo, afianzar su dominio militar frente a otros estados, como la protestante Inglaterra o los reinos islámicos del sur. Las artes, en particular la literatura, se vieron beneficiados por esta abundancia, pues gracias a la circulación del dinero y al apoyo de numerosos mecenas, se multiplicaron las publicaciones de libros. Los corrales de comedias, que eran auditorios populares para la representación teatral, cundieron en ciudades y poblados, mientras que numerosos autores
se encargaron de renovar y crear nuevos géneros, tanto cortesanos como populares. Autos sacramentales, entremeses, poesía mística, novela picaresca, comedias, dramas, sonetos, redondillas y, por supuesto, la primera gran novela moderna, plena de voces, técnicas narrativas novedosas y personajes pintorescos. Sí, efectivamente, se trata de Don Quijote de la Mancha. Es en este periodo de fuerte ebullición artística que encontramos, pues, a Miguel de Cervantes, fatigando los caminos desde temprana edad, siempre en busca de mejor suerte, desde Valladolid, pasando por Sevilla, Córdoba o Toledo, errancia que se perpetuó toda su vida y lo llevó también a tierras extranjeras como Italia o Argel. En sus constantes viajes y cambios de residencia, Cervantes va a verse en la cercanía y trato con otros importantes escritores del Siglo de Oro. Con algunos trabó incluso enemistades, como el caso del exitoso poeta y dramaturgo Lope de Vega. Pero la historia de esta antipatía entre Cervantes y Lope tendrá que ser contada en otra ocasión. No se pierdan la próxima entrega de Lo que no sabías sobre Cervantes y